Bienvenidas, bienvenidos. Os invito a que me acompañéis en este viaje de exploración de las orquestas, no ya solo como un instrumento, como un órgano musical, sino también como un espacio de colaboración, pensando en este equipo de alto rendimiento, como es una orquesta sinfónica de 80 miembros y miembros que se confabulan para producir uno de los sonidos más poderosos y bellos del mundo que nos hacen volar. Lo primero que hace una orquesta cuando se planta en el escenario es afinar. Esto, que además es una seña de identidad de las orquestas, se ha debatido recientemente si hay que cambiar esta liturgia tan peculiar de afinar los instrumentos en el escenario. Se toma hoy en día como una seña de identidad propia el encontrar una referencia común, este la del oboe, que toquen todos los componentes de la orquesta exactamente igual, con la misma frecuencia, con el mismo sonido, para a partir de ahí, de ese valor común, poder construir algo mejor, algo más grande. Y además, qué osado, qué valiente es hacer esto en público como principio del espectáculo. Pensemos, reflexionemos sobre cuántas interacciones, cuántas conversaciones tenemos donde ni siquiera hemos reflexionado, no nos hemos parado a escuchar antes de abalanzarnos a hablar. ¿Cuántas veces no dedicamos un poco de tiempo a buscar cuál es la base común, la referencia sobre la que podamos construir algo? ¿Cuántos malentendidos, cuántas suposiciones en realidad falsas hay a veces con nuestros seres queridos, no digamos ya con los no queridos, por no haber dedicado suficiente tiempo a afinar, ¿no? Y esto es una valiosa lección de lo que hacen las orquestas sinfónicas. Os invito a escuchar en el siguiente ejemplo, a intuir, imaginar cuál es la organización, distribución de una orquesta sinfónica de unos 80 componentes. Esto que suena es la Sinfónica de Tenerife, una de las mejores orquestas de España, y aquí ya en el sonido podemos ver o escuchar esa estructura con familias diferentes de instrumentos. Están las cuerdas, están los vientos, está la percusión. Son unos 80 componentes que tocan 24 voces. Hay voces que son tocadas por más de un instrumentista, hay 14 violines primeros, 12 violines segundos, y hay dentro de eso una jerarquía, porque realmente es un equipo jerarquizado, donde hay un concertino, un solista, una ayuda de solista, un tutti, y hay, como bien sabéis, un director, directora musical, que es quien lidera una parte fundamental de una orquesta, que es interpretar un guión, una partitura que escribió un creador a menudo extremadamente genial, pero hace siglos, y hay que, bueno, pues volver a la vida, devolver a la vida a esa especie de fósil, y eso, aunque haya muchas instrucciones, hay que ponerse de acuerdo en exactamente qué versión hacemos, qué actitud tenemos respecto a esa partitura, y ahí viene esa parte del liderazgo que es el director musical. Aquí estamos escuchando la octava sinfonía de Beethoven y para reflexionar sobre qué supone el liderazgo, podemos pensar en la evolución del rol del director de orquesta, una función que no existía al principio de la aparición de las orquestas sinfónicas como ensemble grande de músicos. Fue solo a partir de 1830-40 cuando se hizo más notable que hacía falta una figura
que visualizase el pulso y que hiciese de patrón de esa interpretación musical. Llegamos a un ejemplo de figura histórica como por ejemplo Herbert von Karajan en los años 60, 70, 80, donde vemos una figura totalmente hegemónica dentro de la orquesta, con un control técnico espectacular, con un control exhaustivo de qué sonido quiere, pero a la vez con autoritarismo. Las orquestas, evidentemente, son reflejo de nuestro tiempo y en las últimas décadas hemos visto una evolución súper dramática de qué significa tener la batuta, y esto nos hace pensar a todos. De esa figura de Herbert von Karajan, a mí me gusta pensar en Klaus Mäkelä, director finlandés, uno de los más cotizados del momento, que siempre habla de comunicación transversal con los músicos, de confianza mutua y de respeto. Y aquí hay una lección importante de la responsabilidad que supone tener la batuta en la orquesta y en la vida, y exactamente cómo asumimos y afrontamos esa función. En el siguiente ejemplo musical os invito a que busquéis el sutil y bello equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Aquí de nuevo la Sinfónica de Tenerife interpretando El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Pensemos en 80 personas que han dedicado su vida a perfeccionar su instrumento, a ser exitosas en una prueba de orquesta, en una audición, venidas de todo el mundo para tener que conjugar sus individualidades en un sonido común. De todas formas, la riqueza de una orquesta, como la riqueza de los colectivos y de la sociedad, es también la suma de cada individualidad, esa riqueza, esa diferencia de personalidades. Y es muy curioso que en muchas partituras el compositor marca solo, eso indica que tu voz en ese momento es la voz cantante, la voz principal, o tutti, que significa que todos tocamos algo en bloque. Lo bonito es que los músicos de orquesta, igual que los cantantes en un coro, modulan todo el rato su sonido, pero no como quien le da al volumen en una mesa de sonido, sino el timbre, la cualidad del sonido, para ser capaces de empastar con los demás cuando tocamos tutti, o de tener un sonido más penetrante que pueda cortar el resto de la masa sonora y prevalecer. Hay muchas ocasiones en las que la partitura de la vida nos dice si estamos solo o si estamos tutti, pero a menudo es con el análisis, con la sensatez, cuando tenemos que juzgar si tenemos que tocar con sonido de solo o con sonido de tutti. Otra de las sutilezas y de los equilibrios que se dan en el seno de la orquesta es la relación entre rigor y creatividad. Un grupo complejo, marcado además por una partitura que da muchas instrucciones, que nos hace tener que tocar a tempo y afinados. Aún así, la magia ocurre en esos márgenes y siempre hay espacio para la creatividad, para el brillo, y eso es lo que hace el talento tanto colectivo como individual en una orquesta y desde luego en muchos otros ámbitos de la vida. No sé si vosotros sois de los que piensan que hablando se entiende la gente. Creo que tenéis cara de que sí, porque eso venís a eventos basados en la palabra. Pero en una orquesta esto no es muy verdad. De hecho, la mayor fortaleza de una orquesta es entenderse sin hablar. Lo que más se valora habitualmente de un director, directora, es no tener que abusar de la palabra y utilizar el gesto. Estamos hablando de un arte como es la música clásica, supuestamente súper complicada, elitista, y sin embargo nos damos cuenta que los motores fundamentales tienen que ver con el cuerpo, con el gesto, con la respiración, y aquí llegamos a un nivel primario muy mamífero, y justo esas fuerzas de cohesión
son paradójicas, son potentísimas y son las que hacen mantener al bloque unido, que se mantiene unido cual banco de peces, sincronizado, que no tiene que hablar para moverse porque son sensaciones mucho más rápidas, son sensaciones prácticamente a la velocidad de la luz, mucho más rápidas que la palabra y que son la intuición, sentirse los unos a los otros. Es prácticamente una ósmosis lo que se da en la orquesta de piel a piel y esto me hace reflexionar sobre si a veces hay una inflación de la palabra, y eso que estoy usando la palabra para hablar de ello, pero si a veces en muchas relaciones estamos confiando demasiado en la palabra y no dando suficiente valor o casi desprestigiando otras formas de comunicación mucho anteriores a la palabra, como es estos elementos que utiliza tan gloriosamente una orquesta. Estamos escuchando música de Sibelius, interpretada por la Sinfónica de Tenerife. Y otro elemento fundamental en las orquestas es la capacidad de asumir la crítica y las instrucciones de mejora en un ambiente de trabajo. Todos hemos tenido que salir a la pizarra en el colegio a hacer una ecuación con el escarnio que eso pueda suponer, pero luego de adultos lo llevamos un poco peor, la exposición a la crítica. Tener no miedo a la vulnerabilidad, sino confianza en que eso es una catapulta de la mejora hacia la excelencia, es lo que hacen las grandes orquestas cuando continuamente se pide delante de 80 personas a que una muestre algo en público, el clarinete segundo tiene que tocar algo que sea tan corto como lo que toca el arpa tercera, y las grandes orquestas son capaces de recoger esas instrucciones con muchísima positividad, al igual que ser adaptables a lo que sucede en el escenario en el momento, después de muchos ensayos. Hay condiciones que cambian, aportaciones en directo de otro compañero o compañera a las cuales hay que reaccionar, y son elementos fundamentales en la práctica orquestal continua. Para empaquetar esta charla, os animo a que escuchéis cuantas más orquestas mejor a vuestro alrededor, a que las améis, a que las disfrutéis, a que voléis con ellas, pero también a que miréis un poco más allá de lo obvio en esta búsqueda de valores dentro de una orquesta, de elementos organizativos y comunicativos, y que confiéis como las orquestas en sentirse, en escucharse, en afinar, porque es la mejor manera de tocar juntos la Sinfonía del Mañana. Muchas gracias.